Hola, muy buenos días. Esto es Intencionarte y le agradecemos en los controles técnicos la presencia de Valentín Landa en producción y realización. Denle like en su página. También le mandamos un caluroso saludo a Héctor García, que puede hacer cambios de imagen, puede crearle un estilo, puede hacer un corte. Bueno, es un gran ser humano y lo encuentran en el 224-3018. Les damos la bienvenida el día de hoy, Uriel Peri, que viene acompañándonos para continuar el tema de las metas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias de poder estar con ustedes. Un placer. Hola Carmen, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Un día nublado, un poquito frío, rico aquí en Querétaro. Bonsoir, Francia, que tenemos a una persona que nos está viendo desde Montreal. Bonjour. Y ojalá que disfrute de esta transmisión. Y además disfruta tanto a los mexicanos y el idioma español, así que va, para él. Perfecto. Bueno, pues Peri, a ver, vamos a retomar el tema del programa anterior. Platicábamos desde nuestras experiencias, tanto la de Uriel como la mía, cómo poder hacer pequeñas metas para ir cumpliéndolas y obtener resultados adecuados. Desde el punto de vista del coaching, ¿cómo se puede hacer esta formulación de metas? Ok, bueno, algo que es curioso en los seres humanos es que no es que el ser humano no tenga metas, es que no tenemos una metodología para poder llevarlas a la práctica, y que otra de las cosas es que el ser humano confunde un deseo de una meta, y entonces me he encontrado gente que dice, bueno, mi meta es ser feliz, y desde ahí partimos mal. El coaching propone una metodología que cuando yo estudié coaching decía, si tú sigues esta metodología, existe el 99% de que se concrete. Y a mí me pareció muy interesante y nunca se me olvidó, dado que lo hacíamos mediante esto que nos enseñan desde la primaria, acróstico, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Acróstico. Son estas palabras que se forman, por ejemplo, metas es un acróstico que hacia abajo está primero la M, la E, la T, la A y la S. Y cada una de estas letras significa algo. Por ejemplo, M de medible, que todas las metas tienen que tener una forma de medirse. Kilómetros, metros, kilos, dinero, viajes, años. Ese es el primer chequeo que requerimos hacer. Por ejemplo, de entrada, si alguien me dice quiero ser feliz, pues no hay un felizómetro. Entonces no podríamos decir esa es una meta. Por lo tanto, el primer chequeo no se cumple, pues no podríamos hablar sobre una meta, ¿no? El otro es que sea específica, E de específica. Específica, que significa que sea entendible para ti. Quiero, por ejemplo, hablar inglés. Inglés es claro para ti. En un año, digamos que para junio del 2019, yo tendría que estar hablando inglés perfectamente. E de específica. Y luego la siguiente, que tiene que ver con T de temporal. Las metas tienen que tener una temporalidad, tienen que tener una fecha de caducidad. Y si bien no es importante el tiempo, puede haber metas que van a ser de 2 horas o pueden ser metas que te van a durar 15 años. Lo cierto es que sí tiene que tener una temporalidad, una fecha de caducidad. Y luego viene otra, que es la A, que tiene que ver con alcanzable. Alcanzable significa que tiene que depender 100% de ti. Claro, y hay, por ejemplo, sobre todo papás, cuyos objetivos o cuyas metas están en función de que es que yo quiero que mi hijo sea feliz. Digo, de entrada, pues no podría porque no cumple el primer chequeo. O por ejemplo, quiero que mi hijo termine una carrera, y aunque una carrera es medible, es específica, es temporal, resulta ser que no es alcanzable. ¿Por qué? Porque no depende 100% de mí. Tendría que depender, o en este caso depende de que mi hijo quiera, de que mi hijo le guste la carrera, etcétera. Entonces, A de alcanzable. Y la parte más importante en el coaching, que me parece que en la práctica se vuelve más importante, es la S de seguible, que significa que tiene que tener pasos. Por ejemplo, si hablamos de una meta de yo en un año quiero hablar inglés, pues bueno, el primer paso sería
ir a buscar una escuela, pagar una inscripción. El siguiente paso sería presentar mi examen. El tercer paso sería, por ejemplo, practicar. El cuarto paso sería quizá irme a otro país a practicar mi inglés, etcétera, hasta que seguible, hasta que el último de los pasos se concrete, que cómo lo voy a medir cuando yo esté frente a una persona que habla inglés como lengua materna y yo lo pueda entender. Entonces, esta metodología que muy poca gente conoce, a mí me parece que nos permite concretar una meta en un tiempo determinado y de entrada saber si estoy teniendo una meta o meramente un deseo. Exactamente, que es lo que también platicamos en programación neurolingüística, con estos pequeños cambios de ciertos verbos, en vez de decir quisiera o deseo hacer tal o cual cosa, en el momento en que a tu cerebro le metes el verbo voy a ejecutar algo o voy a estudiar inglés, ya está abocando o evocando a la acción. Entonces, claro, ahí ya partimos de un pequeño cambio. Entonces, si estas herramientas las conjugamos y aparte podemos utilizar una metodología, va a ser mucho más sencillo el cumplir metas. Claro. Por ejemplo, algo que me parece importante compartirlo. Cuando nosotros hablamos del último paso, que es la S de seguible, siempre cuando corrijo las metas, les digo, tiene que ser un verbo. Por ejemplo, voy a pensar en ir al gimnasio. Eso no es una acción. Entonces, las acciones, la parte S, la letra S, tiene que ver con acciones, con verbos que te hagan moverte de tu lugar y, como diría Héctor, ¿no? Que muevas tu cuerpo a hacer una meta, correr, sudar, algo que te genere, evidentemente, dinamismo. Perfecto, ¿no? Sí. Yo nada más, no que difiera, pero en la cuestión del budismo hablamos mucho de pues todo sueño conlleva a que lo quieras desear y el deseo te lleva a construir la meta para alcanzarlo, ¿no? Como tú dices, la metodología debe de existir, debe de haber una situación, como tú estás marcando, mental, de que sea creíble, que sea alcanzable, que sea realista, pero que también en lo personal nunca pierdas la esencia de dónde vino ese primer ese sueño, ese deseo y convertirse en una meta, porque también nos perdemos mucho en este mundo actual de cambios o de cuestiones sociales o de lo que se requiere, se debe, se tiene, y dejamos a un lado realmente de donde viene la línea de un sueño, de un deseo, de una meta. Creo que ahí vendría como la inspiración o lo que te mueve o lo que te da la intención a realizar algo. Querer algo, ¿no? Y me parece que sí. Por ejemplo, si una persona viene y me dice, bueno, yo quiero ser feliz, lo cierto es que yo le digo, no hay un felizómetro, pero tienes razón. ¿En qué sentido? En que evidentemente hay cosas que nos dan felicidad. Por ejemplo, dices, bueno, yo quiero ser feliz, y yo le digo, ¿qué es lo que te hace feliz? Bueno, a mí me hace feliz viajar, a mí me hace feliz leer, a mí me hace feliz que los míos estén sanos. Entonces tus metas van a ir orientadas hacia eso. Que vamos a concretar metas. Por ejemplo, si tú eres de los que te da, tu deseo es ser feliz o tu meta es ser feliz y descubres que viajar te produce placer, pues nos enfocamos en realizar una meta cumpliendo estos pasos, que sea en que tú 2 veces al año hagas un viaje, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, bueno, me da felicidad tener salud. Bueno, tus metas van enfocadas hacia eso, hacer ejercicio, alimentación, meditación, etcétera. Ahora, nada más para tomar ahí en cuenta sobre lo que mucho estamos trabajando por fuera en esto del positivismo, del coaching, del bienestar y del impacto a la gente. Nada más una duda, coach, en la situación de qué pasa o cuál sería tu opinión con respecto a cómo se moverían las cuestiones, las situaciones necesarias para llevar a cabo una meta, pero que no la estás buscando por un fin de felicidad, sino que es una meta impuesta o es una meta que por alguna situación tiene que ser lograble, aunque no sea con toda tu intención. Ok, me parece importante. Mira, además del coaching, he estudiado conducta humana. Okay. Y es cierto que
todo lo que nosotros observamos influye en nosotros. Y entonces resulta ser que hoy está de moda, ¿no? Que todo mundo tengamos un negocio y que todo el mundo, para poder ser feliz, tenemos que ser grandes empresarios y que todo el mundo tiene que escribir un libro y que todo el mundo tiene que tener dinero, ¿ok? Dentro de las bases biológicas de la conducta, es cierto que existen individuos para diferentes fines. Y quizás si viene Carmen y me dice, bueno, yo quiero tener un negocio, lo primero que hago es estudiar las bases biológicas de su conducta. Si Carmen es una persona que tiene las capacidades biológicas para poder poner un negocio. ¿Por qué? Porque si no le vamos a decir a Carmen, tú lo vas a lograr, sí, Carmen, y vamos, y sí. Todos los días, y pues, porque a lo mejor es una idea sembrada. Ajá. Porque Carmen pertenece a un grupo social donde todos son empresarios y entonces dice, híjole, pues yo soy... O le ofrecieron un negocio claro. Vendieron la idea de la empresa. Exactamente, y entonces sembramos esa idea en su cabeza. ¿Y qué pasa? Yo les digo, cuando estudio la base biológica de la conducta, ¿sabes qué, Carmen? Si tú lo haces, pues te vas a frustrar, vas a perder tu dinero. ¿Por qué? Porque no tienes capacidades biológicas para eso. ¿A qué me refiero con capacidades biológicas? Imagínense ustedes que Carmen nació un león, ¿ok? Y entonces yo soy un delfín. Y también acá el compañero es un delfín. Y Carmen es un león conviviendo con 2 delfines. Y le decimos, es que tú tienes que nadar, Carmen. ¿Cómo que no nadas? Soy un león. Lo de hoy en las empresas es que nades. ¿Me entiendes? Entonces nosotros le vamos a sembrar a Carmen la idea que para que pueda ser parte de este grupo tiene que aprender a nadar. La pregunta sería, Carmen, si tú consideras que por más que te metas a estudiar, nos imites, porque somos los mejores delfines del mar, ¿ves? Vas a poder nadar. Bueno, podría llegar a ser el mejor león nadador, pero no es el punto. Pero fíjate algo, tu cuerpo, tu piel, tus condiciones, tus órganos no están diseñados para poder vivir bajo el agua. El mejor león no alcanzaría el peor de los delfines. Exactamente. Por lo tanto, cuando yo encuentro estas situaciones en el consultorio, les digo, querer ser león o querer ser delfín implica renunciar a mi ser león. Claro. Por lo tanto, biológicamente hablando, estás alterando el funcionamiento de tu conducta. Porque si tú hubieras querido, si la naturaleza, en lo que tú creas, te hubiera querido nadando, te hubiera puesto en el mar, pero te puso en la tierra. Entonces, lo cierto es que si bien el coaching es una metodología que nos permite hablar del futuro, que nos permite diseñar un futuro deseable, lo cierto es que no es para todos. O que no vamos a poder alcanzar todas esas metas. Fíjate que me hace mucho sentido lo que dices, porque en programas anteriores tomamos el tema de autorrealización y ya hacía mucho hincapié en que era muy importante el hacer lo que te hace sentir bien. Claro. Hacer lo que puedes hacer. Si eres una persona que hace excelentes carpetitas de macramé, evidentemente vas a tener éxito en las carpetitas de macramé. Si eres una persona que es feliz, se siente bien y lo hace bien cantando, evidentemente si se prepara y si se rodea de los elementos adecuados, va a poder hacer de su voz algo que la mantenga o que lo mantenga. Una persona que es creativa, que tiene posibilidades de hacer diferentes cosas, ya sea en una cuestión plástica o en una cuestión literaria, o por qué no también en una cuestión técnica, va a hacerlo mejor con esas virtudes que ya tiene. Pero es cuestión de saber encontrarlas, porque como bien dices, puede ser que el ambiente, el entorno quiera o pretenda hacer que una persona que no tiene las características biológicas para hacer negocio, por ejemplo, o para dar clases en secundaria, aunque haya estudiado, sea un pésimo maestro, un pésimo profesor, un pésimo negociante. Entonces, sí es importante el conectarte en todo momento con quién eres. Exactamente, y hoy creo que es el enemigo a vencer, porque mis alumnos, mis clientes saben
¿A qué me refiero cuando yo digo que nos hemos convertido en alebrijes humanos? Donde ya no sabemos si somos leones, mariposas o abejas, donde ya somos un pedacito de todo. Y eso tiene una implicación conductualmente hablando. Estamos ansiosos, somos un león que ya aprendió a nadar, pero cuyos efectos a nivel conducta son gravísimos. Hablamos de procesos de ansiedad que no te los va a curar el dinero que te paguen por ser un león que sabe nadar, ¿no? Entonces, los efectos en la naturaleza biológica del ser humano son graves. Y algo que me motivó a estudiar, además de coaching, conducta humana, fue eso. El que yo notaba que mis clientes o mis pacientes, pues había algunos que sí podían desarrollar una meta, pero había otros que les costaba muchísimo. Y entonces aparece un nivel de frustración innecesario, que no lo quitas con absolutamente nada. Y entonces de repente se vuelve como un consuelo decir, bueno, pero lo intentaste, Carmen. Sí, pero es que perdí tal tiempo, dinero, y esfuerzo, dinero. ¿no? Y a la gente lo que más nos preocupa perder es tiempo y dinero, porque no es algo renovable. Bueno, también es importante comentar que a veces pierdes el rumbo. Se pierde el rumbo en el camino en vez de hacer lo que verdaderamente te complace, lo que verdaderamente te enriquece como ser humano, y esa es otra cosa. Sin embargo, también desarrollas la capacidad de resiliencia y la capacidad de darte cuenta que verdaderamente ese no era tu camino. Claro. Entonces, solamente tendríamos como que hacer como el ajuste para entender qué es lo que nos pasó en ese camino y que la frustración se convierta en un aprendizaje. Sin embargo, creo que tienes mucha razón en que si se puede evitar el sufrimiento, por supuesto, puedes aprender mucho más. O sea, nos enseñan también a que aprender con la letra con sangre entra. Claro. Santo Señor. Escuelas de frailes. La disciplina es algo maravilloso, porque habla de armonía, de una constancia, una continuidad. pero no de sufrimiento, pero Por venimos malentendiendo lo que implica una disciplina, ¿no? Venimos siendo manipulados para crear expectativas de otros hacia nosotros mismos, como mencionabas, ¿no? Yo no quería agregar en este tema el que no nos enseñan, no nos aconsejan. Podemos pasar toda nuestra juventud, nuestra adolescencia, incluso parte de nuestra vida adulta sin saber ni siquiera para qué somos buenos, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a la gente que desde muy pequeño encuentra sus cualidades o luego se encuentra varias, ¿no? Y todavía no llega ni a la adolescencia y es majestuoso en varias cosas, ¿no? Pero yo nada más quiero agregar la situación de tómate el tiempo para experimentar, para vivir, para conocer, para probar, y entonces sepas para qué eres bueno, sepas exactamente qué te gusta, cómo te gustaría hacer o cómo te gustaría realmente que sea tu vida, y entonces tomes el camino y no tengas las distracciones. Pero la sociedad desde el sistema escolar o del sistema de familia nos enseña que todo nos distrae, nos enseña a ir en una carretera de 7 carriles y no tomar desviaciones, cuando pues yo considero que lo ideal es tómate el tiempo, comete tus errores, pero cuando ya tengas metas que sean claras, que sean concisas, que sean fuertes y que sean por un deseo de tu ser, por querer realizarla por una situación de felicidad propia. Pero yo veo mucho con la gente con que yo trato, de que todos son metas, por eso te lo hice la pregunta directa, sí, porque son metas que no están en un trabajo que no les gusta, pero tienen que lograr unas metas o cumplir con proyectos o cumplir con agendas, y están frustrados porque no están donde les gusta. Eso sí, como que, ok, ¿por qué entonces estás en ese lugar? Pues porque me pagan. Claro. Pues entonces... La buena noticia es que puedes hacer esos cambios, y lo puedes hacer, y puedes ser el mejor trabajador en donde estás, aunque no sea tu máximo ese trabajo por ahora. Pero desgraciadamente, como lo mencionas, el tiempo no se recupera, pero pues, hoy en día la tendencia actual de que se ponen de moda el tener una vida más tranquila, más alegre, más sana, es pues realmente el tiempo lo valoras de otra manera. Ya no es lo mismo como nuestros abuelos que trabajaban
60 años de su Claro. vida y se jubilaban, ya tenían su casa y tenían para mantener a todos sus hijos porque tenían muchos. Y antes le daban pensión, por Y cierto. antes daban pensiones. Ahora es más bien considerar lo importante no es cuánto te tardes en encontrarte ni cuánto te tardes en lograr tu meta, sino que aunque sea por un día o un momento, el haberlo disfrutado, el que sea un logro alcanzado. Porque Claro. también eso es lo que mi segunda pregunta como experta en el tema. ¿Qué pasa cuando se tiene la aptitud, se tiene la cuestión biológica, se tiene el impulso, se tiene la cuestión hasta emocional, motivación, pero no lo logras? ¿Cómo manejas la frustración en donde tenías todo para alcanzarlo, pero como ser humano por alguna situación propia o externa Claro. no lo logras? Claro, fíjate, interesante pregunta. El ser humano, no sé si sea una cuestión particular de la gente que somos mexicanos o de los que somos latinos, o es algo que les pase a cualquier persona en cualquier parte del mundo. El ser humano tiene terror a equivocarse. Por ejemplo, la familia en México, porque es el país donde nací, en donde vivo, la familia desde los primeros años se nos enseñaba que equivocarnos estaba mal, porque teníamos que tender la cama como mamá nos decía, porque teníamos que aprender matemáticas como el maestro nos decía, porque sacar 6 cuando podíamos sacar 10 era visto como, o sea, ¿qué te pasa, Carmen, no? ¿De qué planeta eres? El ser humano tiene terror a equivocarse, pero equivocarnos está implícito en vivir. Uh-huh. Tu pregunta, por ejemplo, dices, imagínate que Carmen está diseñada biológicamente para ser empresaria, tiene el dinero para ser empresaria, tiene la actitud, las ganas, la pasión, y pone un banco y fracasa. Uh-huh. Y yo les digo, está implícito en eso. Es decir, imagínate que nosotros, cada acción que nosotros lanzamos es una flechita que va a esta ruleta a la que hay que anotarle al centro. Es cierto que las primeras acciones que nosotros vamos a lanzar quizá ni siquiera caigan dentro de la ruleta, pero de alguna forma ese es un resultado. Y es un intento. Es un intento. Quizá primero Carmen diría, bueno, yo quería ganar 100,000 pesos de utilidad y ganó 20. Dices, bueno, Carmen, 20 es tu resultado, pero es un resultado de haber lanzado una flecha. Quizá tu próxima vez la lances y digas, bueno, voy a medir el mercado, etcétera, y mi rendimiento va a ser 100. Uh-huh. 100 va a ser tu resultado. La gente requerimos entender que la equivocación, el error, es parte. Si yo voy a tomar una decisión hoy, tengo el 50% de probabilidad de fallar y el 50% de acertar. ¿De qué se trata? De que nosotros tengamos claro eso. ¿Por qué? Porque no hay una metodología que garantice que 100% por el simple hecho de hacerla te va a llevar a un resultado, al mismo logro que todos, ¿no? Entonces, que aprendamos que equivocarnos, que fallar es parte de la salud emocional. Es más sano emocionalmente hablando una persona que fracasa, aquella que es eterno exitoso. Y nunca conoció el error y es cuando se va a frustrar. Exactamente. Entonces, bueno, vivir la vida, tomar decisiones implica un riesgo. Y ahí volvemos a lo básico del coaching, de que la gente tiene miedo al fracaso, pero tiene pavor a arriesgar. Exactamente. Salir de su zona de confort, que es lo que manejamos tanto en coaching. Y pues ese es el miedo a no creer en ti, el miedo en que te han apagado, te han callado, te han creado expectativas que no son tuyas, y entonces pues no vives tú, vives como los demás que creyeron que ibas a vivir. Entonces no es una expectativa falsa, ¿no? Claro. Y la buena noticia es que podemos todos los días construir o rescatar esto que sí nos hace o que sí te hace sentir bien. ¿Cómo? Empezando por reconectarte contigo mismo. Uh-huh. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu intención en la vida? Eso seguramente te va a ayudar mucho. En el caso particular de Peri, quizás sea el poder apoyar a la gente a salir adelante. En el caso particular mío, quizás sea el poder transmitir y poder colaborar con un granito de arena a personas que estén buscando diferentes respuestas, diferentes herramientas. En el caso de Uriel,
No, yo tengo muchos casos. Entonces, imagínense, no se nos da el tiempo suficiente en este programa. El tiempo es una invención del ser humano, pero precisamente por eso queremos ampliar la invitación a Peri para que venga en un próximo programa. A lo mejor el próximo lunes no, pero sí nos ponemos de acuerdo. Para ella, sí. Porque evidentemente este tema tiene mucho para dónde dar. Deriva muchas cosas. Entonces, les invitamos a que sigan sintonizándonos, escriban y díganos qué es lo que quieren ver, de qué tema puede ser interesante hablar. Tenemos aquí saludos para Maribel. Maribel ella tiene un grupo de danza. Maneja niñitas y son muy profesionales. Les mando un súper abrazo a Magic Dance. También Esteban Castellanos, que es un gran actor. Él ha representado obras de teatro como Benito antes de Juárez, que él, cabe mencionar, es descendiente directo de Benito Juárez y tiene una puesta en escena muy interesante. Wow. Y a Ginada Sad, que es tu amigo francés, ¿verdad? Que es chef, un gran chef, por cierto. Y seguramente cuando era niño jugaba a ser chef. Es que ya sabía que iba a ser chef. Te voy a decir algo, como lo he comentado otras veces, desde niña jugaba a hacer programas de radio, jugaba a hacer programas de televisión y todo lo que he hecho en mi vida hasta en estos últimos años que hubo un giro pero interesante, lo jugué a hacerlo. Entonces a lo mejor por ahí va el camino a darte cuenta qué es lo que te movía. Y mi hermano me decía cuando era niña, Juanita, porque así me dice de cariño, aunque me llamo Carmen, me decía, Juanita, ¿qué harías tú por gusto? Y yo, ¿cómo? Sí, sin que te pagaran. ¿Qué harías que te hiciera feliz? Y yo pensaba, producir. Pero no es muy buena idea. Hay que producir programas, hay que producir obras de teatro, hay que producir cuestiones artísticas y también recibir una remuneración. Por supuesto, porque es importante. El león nunca necesitó ir a una escuela para que le dijeran que era león. Se sabe león, vive como león, se enferma como león y muere como león. El ser humano nace mariposa, pasa la vida entera pretendiendo ser delfín, se enferma como lo que es y muere sin saber quién demonios es. ¿Quién fue o qué debía de ser? Bueno, pues la tarea de esta semana es preguntarte quién eres y qué quieres. Seguramente muchas respuestas van a llegar. Exactamente. Y ojalá que nos escriban y nos soliciten diversos temas. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias, Peri, por haber estado con nosotros. Un honor. Gracias, y Peri. nos vemos la próxima semana en esto que es Intencional. Hasta luego.